Sí, ya. Ok, estamos, Natalie. ¿Puedo empezar? Listo. Bien, el cáncer gástrico es un tumor relativamente frecuente en nuestro país. Nosotros somos parte de la costa del Pacífico, pues y al igual que todos los países que estamos de este lado, pues del continente, tenemos una incidencia de esta enfermedad. En Estados Unidos no es tan alta, ellos tienen más que todo incidencia de cáncer de colon. Sin embargo, en el 2016 se diagnosticaron más de 26.000 casos de cáncer gástrico. La mayoría fueron en pacientes del sexo masculino. En aquel grupo, en aquel año, pues la edad promedio de presentación fue los 69 años. Esto, en cambio, en nuestro país son datos del INEC, ¿sí? Como ustedes ven aquí, en el caso del hombre, del sexo masculino, ¿sí? Predomina en cuanto a incidencia, pues, las neoplasias del tubo digestivo. Y a la cabeza está el esófago, el estómago, perdón, seguido de esófago y después de colon. En la mujer, pues, está algo par, por decirlo así, entre mama, tumores del aparato digestivo y tumores de los órganos genitales, ¿sí? Pero de todas formas tenemos incidencia cáncer también en las mujeres, ¿no? Estos son datos de Sudamérica, ¿sí? Como ustedes notan acá tienen las líneas, ¿no? De los países, tenemos Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, etc. Y a medida que va avanzando la edad, pues ustedes ven que la incidencia de la enfermedad va aumentando, ¿no? Esto es cada 100.000 habitantes por año. Y la mortalidad, pues, va aumentando, ¿sí? Lastimosamente, a pesar de que la endoscopía es un examen que, si se realiza de forma masiva, nos permite diagnosticar el tumor en etapas muy tempranas, al no ser realizado de forma adecuada, pues hace que todavía tengamos una incidencia alta. Cierra la puerta. Bien, estos son datos del Globoscan. El Globoscan es una entidad que da datos de tumores, de información estadística de los tumores del cáncer a nivel mundial. Entonces, como ustedes ven aquí, con respecto al cáncer gástrico, la incidencia del 2012, no tenemos datos nuevos, ¿sí? Lastimosamente estos son los últimos. De acuerdo al color, pues mientras más oscurito es, pues tiene una incidencia más alta, ¿no? Miren, más de 15.4 por cada 100.000 habitantes de cáncer, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen toda la costa del Pacífico, de América del Sur, Asia, obviamente, ¿sí? Y todos los países, pues también de Asia Menor, pues ahí ustedes tienen Japón, pues, ¿no? Que es una de las principales, uno de los principales países que, a pesar de que tienen una detección temprana del tumor, igual aún la incidencia sigue siendo alta, ¿no? Pasa lo mismo con respecto a la mortalidad. Los factores de riesgo, pues tenemos los geográficos, como mostramos hace un momentito, la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es considerado un carcinoma tipo 1, ¿sí? Como predecesor del cáncer. No quiere decir que todas las personas que tienen Helicobacter van a desarrollar cáncer. De hecho, hay pacientes que tienen Helicobacter y van a ser asintomáticos toda su vida. ¿Por qué? Porque eso ya depende de los factores ambientales, los factores externos y sobre todo de los factores genéticos. Entonces, si estamos ante un paciente que tiene infección por Helicobacter, que es ecuatoriano, y que encima de eso es tabaquista y es enolista, pues obviamente tiene más posibilidades de desarrollar cáncer, ¿sí? Que de un argentino que no tiene Helicobacter pylori y que no consume alcohol ni tabaco. La gastrectomía previa también es un factor de riesgo, por eso los pacientes que han sido gastrectomizados se tienen que hacer controles posteriores, sobre todo en el sitio de la unión
intestinal, ¿sí? Eso pasa por la injuria que produce el líquido biliar a nivel de la unión, ¿sí? Sobre todo por eso en esos sitios se convierten en sitios carcinogénicos. La anemia perniciosa, que es una enfermedad rara, realmente no, en nuestro país no es común, y menetrier, que tampoco es común. Bueno, hay varios síndromes hereditarios, como el cáncer gástrico hereditario, el colorectal hereditario, que también se asocia a cáncer gástrico, la poliposis adenomatosa familiar, el Peutz-Jeghers y las alteraciones del gen BRCA1 y 2. Lo importante es recordar, sobre todo con respecto a los tumores hereditarios, es que si una persona ha tenido un cáncer antes de los 50 años, la posibilidad de que pase esa genética a sus hijos es de un 50%. 50 sí, 50 no, ¿ya? Pero si los dos padres han tenido cáncer antes de los 50, la posibilidad de que su hijo tenga es sumamente alta, casi llega al 100%. Entonces lo importante de recordar es la edad. Antes de 50, uno enseguida tiene que pensar que este paciente posiblemente tenga un síndrome hereditario. Entonces tiene que hacerse un estudio genético, ¿sí? Yo me acuerdo que hace unos meses, hace un año y pico, diagnostiqué un cáncer de colon a una señora cuyo hermano había tenido cáncer de colon, cuya hermana había también tenido cáncer de colon, y a ninguno se le había hecho un test genético, ¿ya? Y eso es por desconocimiento de la enfermedad. Los tres, habían desarrollado la enfermedad antes de los 50. ¿Qué quiere decir? Que todo el resto de hermanos, eran como 10 hermanos, muy posiblemente iban a tener la enfermedad. Entonces tendrían que hacerse un pesquisaje temprano. Y si quieren exactamente saber qué enfermedad genética tenían, hacerse un examen genético, pues ir a un genetista y que le haga los exámenes respectivos. Bien, con respecto a los tipos de cáncer, los más frecuentes son los siguientes. El adenocarcinoma en la cabeza constituye el 95% de casos, seguido del linfoma, el GIS, el tumor gastrointestinal, el tumor del estroma gastrointestinal, y como infrecuentes los carcinoides, la angiosarcoma y lesiones metastásicas, sobre todo los tumores de mama. Es importante la histología, ¿por qué? Porque un adenocarcinoma tiene un tratamiento distinto de un linfoma y distinto de un GIS. Entonces, si un paciente tiene una masa en el estómago y usted toma una biopsia, ya, hay que esperar la biopsia para hacer el tratamiento. Yo he visto casos de cirujanos que son extremadamente apurados. Ven una masa, toman la biopsia, el endoscopista toma la biopsia, sugiere que se espere el resultado y lo meten al quirófano a hacer una gastrectomía. Yo he visto dos casos, donde uno era un linfoma y el tratamiento del linfoma gástrico no es la gastrectomía, es la quimioterapia. Peor si era un linfoma tipo mal de bajo grado. Ese paciente se iba a curar solamente con una erradicación del Helicobacter pylori. Y otro, un paciente que tenía una lesión muy parecida a un adenocarcinoma, que era secundaria a una infección severa del estómago por estrongiloides estercoralis. O sea, era una enfermedad parasitaria del estómago que simulaba un adenocarcinoma, ¿ya? Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar la biopsia y sugerir que esperemos. No, pero el cirujano le metió el quirófano y el resultado fue que realmente era un estrongiloide y ese no era el tratamiento. De hecho, el paciente falleció por complicaciones relacionadas con inmunosupresión, con hipoproteinemia, porque lo metió con 1.5 de albúmina. Entonces, siempre por el apuro las cosas salen mal. Si uno tiene la posibilidad de biopsiar, si toma una buena muestra, hay que esperar el resultado antes de tomar una decisión. El cáncer en etapas iniciales puede ser asintomático, ¿sí? Pero a medida que ya empieza a tener un mayor tamaño, pues ya obviamente empieza a presentar síntomas. Como por ejemplo tenemos pérdida de peso patológica, anorexia, sensación de llenura, epigastralgia severa, náuseas, vómitos, anemia crónica con sangrado en el 5% de los casos, un paciente con hematemesis, melena, y disfagia si un paciente tiene un adenocarcinoma y que tiene compromiso cardíaco. Hay síndromes paraneoplásicos poco frecuentes, ya no los vemos con mucha frecuencia, como el síndrome de Trousseau, que es una tromoflebitis, la acantosis nigricans, el nódulo de Virchow, que es un nódulo supraclavicular, y el nódulo del hermano María José, que es una lesión neoplásica que representa carcinomatosis peritoneal en un paciente que tiene cáncer gástrico, ¿sí? Que fue descrito por una mujer, María José. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos 4 estudios que tenemos que tomar en cuenta.
algo similar al cáncer de esófago. Endoscopía con biopsia es la prueba oro o prueba gold estándar. Tomografía contrastada, que tiene una alta exactitud para las metástasis, y la endoscopía con punción es muy exacta para definir la profundidad del tumor y la presencia de linfonodos o adenopatías o ganglios patológicos. Y la tomografía con emisión de positrones, en la cual el paciente recibe por vía endovenosa una sustancia que es la fluorescencia. Ahora, ya, ok, perdón. Ya, estábamos en diagnóstico, ¿no? Ya, entonces tenemos como diagnóstico a la cabeza la endoscopía con biopsia, que es la prueba gold estándar o prueba oro, la tomografía contrastada, que tiene una alta exactitud para las metástasis, la endoscopía con punción, que nos permite definir bien la profundidad del tumor, o sea, saber si está hasta la submucosa, hasta la muscular o hasta la serosa, y la presencia de linfonodos o adenopatías patológicas. Y en algunas ocasiones, no siempre, al igual que en el cáncer de esófago, la tomografía por emisión de positrones, donde se le inyecta una sustancia que se llama fluoredesoxiglucosa al paciente, la cual se deposita habitualmente en sitios donde hay tumor, ¿sí? Y a través de las imágenes, pues, se puede evidenciar dónde están ubicadas, ¿no? Hay una clasificación macroscópica del cáncer gástrico precoz y una clasificación del cáncer gástrico ya avanzado. La precoz es la clasificación de París. También se utiliza para el cáncer de esófago. Es la que también vimos cuando estuvimos hablando de esófago de Barrett y lesiones macroscópicas que se asientan sobre el esófago de Barrett, que vendrían a ser las lesiones tumorales de cáncer de esófago. Entonces tenemos la tipo 01, es una lesión protruyente o polipoidea. La tipo 02A es una lesión plana ligeramente elevada. 2B, plana, plana. 2C, plana ligeramente deprimida. Y la 03, que es la tipo excavada, ¿no? De todas las que están acá, las que tienen más potencial maligno son la 02C y la 03. En cambio, el carcinoma avanzado, pues, es la clasificación de Borman. Ya, acá tenemos la tipo 1, que es descrita como una masa polipoidea. La tipo 2 es una masa polipoidea con una ulceración central. La tipo 3 es una lesión ulceroinfiltrante, esta es la más común de todas. Y la tipo 4 es una linitis plástica, ¿no? Una infiltración difusa de todas las capas gástricas, difícil de diagnosticar, no por la macroscopía, sino porque en muchas ocasiones, al tomar biopsias, si son estas superficiales, pueden venir negativos los resultados. Entonces, cuando tenemos una linitis plástica, lo que hay que tomar es macrobiopsias, o sea, biopsias profundas. Histológicamente, el adenocarcinoma, que ya dijimos que es el tipo histológico más común, representa el 95% de los casos, se divide en intestinal y difuso, y un mixto, ¿no? Es poco frecuente. El intestinal, pues, se refiere a tumores bien diferenciados, que habitualmente derivan de gastritis atróficas, metaplasia, y es menos agresivo que el difuso, el cual es indiferenciado o pobremente diferenciado y que sobre todo aparece en personas jóvenes. Entonces tenemos la clasificación TNM, que es igual en todos los tumores. T, tamaño, ¿no? Invasión. N, afectación ganglionar o no. Y M, metástasis. El tratamiento depende mucho de varias cosas, ¿no? El tamaño, ubicación, comorbilidad del paciente, etcétera, etcétera. En general tenemos un endoscópico que puede ser a través de una mucosectomía o una disección endoscópica de la mucosa, o sea, lo mismo que sucede en esófago, disección submucosa, no se hace en muchos países de Sudamérica, se hace sobre todo en centros de excelencia, en Japón se hace con mucha frecuencia, en países asiáticos. El quirúrgico, o sea, la gastrectomía, el oncológico a través de la neoadyuvancia, donde se administra quimio o radio antes de una cirugía, o adyuvancia, que es cuando se administra quimio o radio después de una cirugía. Y el tratamiento paliativo, pues a través de la colocación de prótesis metálicas autoinfancibles. Esto, por ejemplo, si usted tiene un
paciente que tiene un adenocarcinoma gástrico que está ubicado a nivel del cardio. Se pueden hacer mucosectomías cuando son lesiones pequeñas, ¿sí? De menos de 20 milímetros si son plano elevadas y de menos de 10 milímetros si son deprimidas. No tienen que tener cicatrices, ¿sí? Y sobre todo se hace en pacientes que tienen adenocarcinomas bien diferenciados o moderadamente diferenciados. Así es como se hace, se aspira la mucosa en un CAP, se introduce un asa y luego se corta. Es igual al que vimos en cáncer de esófago. Y la disección submucosa, pues esto se hace en adenocarcinomas bien diferenciados, que no tienen infiltración linfovascular o con infiltración, pero no tan profunda. Si la submucosa se divide en capas de acuerdo a las micras, en SM1, SM2, M3. Entonces se consideran aquellas que pueden ser susceptibles de disección submucosa exitosa si es hasta menos de SM1, ¿sí? O sea, menos de 500 micras. Y no pueden tener más de 3 centímetros de diámetro. Y otra indicación es el cáncer mucoso indiferenciado, sin infiltración linfovascular, pero de menos de 2 centímetros. Así como se hace la disección, en términos sencillos, este es un tumor, se hace una marcación del tejido que se va a resecar, luego se inyecta una sustancia que puede ser azul de metileno o índigo carmín, ¿ya? Y se va haciendo una disección, tal cual dice aquí, ¿no? Con instrumentos pequeños, finos, ¿ya? Hasta que se termina retirando toda esta zona y queda una escara. Y en esta escara, pues obviamente se formará una área cicatrizal, un tejido nuevo. Vamos a concluir con casos. Tenemos una mujer de 52 años que consulta por dispepsia, hipertensa y con una colestectomía laparoscópica. ¿Qué examen es el prueba? Consideramos el examen como gold estándar, prueba oro, tránsito, endoscopía TAC o TAC, obviamente endoscopía, ¿no? Segundo, después que se hizo la endoscopía, evidenciamos esto, una lesión plano elevada de 10 milímetros en el cuerpo gástrico, que se hizo una ecoendoscopía con una evidencia de que la lesión no invade la submucosa. ¿Qué quiere decir? Estamos ante una lesión mucosa y cuya biopsia evidenció un tumor neuroendocrino no funcionante, que son los poco frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué conducta tomaríamos? Obviamente, en este caso, la ecoendoscopia también nos puede servir para dar información sobre si el paciente tiene o no invasión de otros órganos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una lesión mucosa. La posibilidad de que tenga invasión linfonodal es bajísima, ya lo dijimos, peor que tenga metástasis. Pero de todas formas, además de la ecoendoscopia, siempre hay que hacer también la TAC. Entonces, en este paciente, TAC negativa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Mucosectomía, disección o astrectomía. Astrectomía por una lesión de 10 milímetros es algo muy agresivo. Disección submucosa no, la lesión no está superando no está llegando a la submucosa, solo está a nivel de la mucosa. Por ende, siempre se trata de utilizar el tratamiento mínimamente invasivo más adecuado. Entonces, se hizo una mucosectomía, se colocaron clips para cerrar la escara y finalmente se regeneró el tejido. Último caso, hombre de 60 años que consultó por epigastralgia y pérdida patológica de peso de 3 meses de evolución. Tiene indicación formal de endoscopía, obviamente, por su edad, por sus síntomas, y entonces examen gold estándar, endoscopía. Acá, en cambio, se vio una lesión grande, una lesión ulceroinfiltrante de antro de 5 centímetros de diámetro. Se biopsió y dio adenocarcinoma. ¿Qué exámenes solicitamos para estratificar? Una eco, una TAC contrastada, una ecografía abdomen superior e inferior o una y dos son correctas. Ya dijimos que para estratificar a un paciente con cáncer gástrico se tiene que hacer una ecoendoscopía y una tomografía. Por ende, esa es la respuesta, ¿no? Se hizo la TAC descartó metástasis y la ecoendoscopía evidenció un T3 en el CRM0. ¿Qué quiere decir? Que es un tumor que no tiene metástasis, un tumor que no tiene invasión linfonodal, ¿sí? Y que está en la capa muscular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Cirugía, colocar una prótesis, tratamiento paliativo o cirugía y tratamiento oncológico. Si hacemos una cirugía sola, siempre que un paciente saca el estómago, parte del estómago, hace una linfadenectomía, es decir, saca todos los ganglios que están cerca al tumor. Y si uno no hace eso, puede estar dejando tumor dentro de esos ganglios y por ende
sacar un estómago y decir, el paciente está curado, y resulta que el tumor se quedó en los ganglios, y a los 3 meses nuevamente está con síntomas oncológicos. Colocar una prótesis realmente no tiene indicación, no es un tumor de cardias. El texto decía que era un tumor antral y el paciente no tiene signos de disfagia, no refiere a disfagia, no refiere a pilorismo tampoco, ¿no? Que es una indicación de pronto de colocar una prótesis en el píloro. Entonces, por ende, descartado. Tratamiento paliativo, no. ¿Por qué? Porque es un paciente que no tiene metástasis. La paliación habitualmente lo hacemos en pacientes que ya tienen metástasis. Entonces, el adecuado sería una cirugía seguido de tratamiento oncológico posterior, ¿de acuerdo a qué? A la linfadenectomía. Listo. Ok, con eso terminamos. Vamos a dar 2 minutos para preguntas y nos vemos en la próxima clase. ¿Alguna duda? No. No. Sí. Ok, ¿alguna pregunta? Presidenta, ¿todo bien? Perfecto. A ver, Alberto levantó la manito, a ver, cuénteme. Doctor, disculpe, en la clasificación de Paris para carcinoma gástrico, sí. En la relación, o sea, en la clasificación de la 2B, la que era totalmente plano, ¿verdad? Se establece la clasificación por la observación macroscópica, ¿verdad? Porque como es plano no se puede distinguir una masa, pero en todo caso sí se puede distinguir si el tejido es diferente a uno normal, ¿verdad? Claro, es una descripción macroscópica y endoscópica. Sí se pueden diferenciar, porque en la plana elevada es... ¿Usted vio el pólipo que yo saqué? ¿Vio el caso o no? Sí, estaba viendo. Ya, mira. Entonces, esa lesión es una lesión sésil, ¿no es cierto? Vendría a ser tipo 1, si la aplico a la clasificación de París. Ya. Entonces, si yo tuviese una lesión parecida a esa, pero más planita, y en los bordes era altita, ahí la defino como 2A. Si hubiese sido plana totalmente, pero igual la veo macroscópicamente, viste que cuando se hacía la cromoendoscopía, el tejido se diferenciaba del resto de tejido que estaba alrededor. Ya, entonces esa vendría a ser 2B. Pero si veo que es plana y en medio tiene un hueco, ya, así como como un páncreas ectópico que tiene una umbilicación central, pues ese sería el caso de una lesión plano deprimida. Y la excavada se ve directamente como un cráter. Por cierto, ahora que me hiciste acuerdo, pólipos igual queda como parte de la clase. Les explico por qué. He tenido que dar así, juntar esto porque la universidad, como siempre hace toda última hora, nos ha pedido que hagamos un envío de preguntas para el examen, ¿ya? Antes de que terminemos las clases. ¿Me explico? Entonces tenemos que tratar de avanzar lo que más podamos, porque si no todo queda para el segundo ciclo. Y tendríamos un examen del primer parcial con muy pocos temas y un segundo parcial con muchos temas. Ya, y eso va al final perjudicarles a ustedes. Entonces estoy tratando de que más o menos queden en la misma cantidad. Diga. ¿Cómo sería con qué? Bueno, y si no tenemos clases, pues ¿qué va a hacer? Ya, entonces chicos, nos vemos, ya sería después de ese lunes. Y bueno, hay que ver el horario porque aún no publican exactamente el día de cada examen. Vamos a esperar eso, que eso ya la universidad lo hará en su momento. ¿Ok? Así que ya vayan estudiando de antemano. Ok. Bueno, entonces chao con todos. Nos vemos más adelante. Cuídense. Gracias, doctor.